Hola, muy buenas tardes para todos en Latinoamérica, muy buenas noches para los que nos acompañan desde aquí, desde el continente europeo, la gente de España, de Italia, de Portugal. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro diplomado o curso de diagnóstico por imagen avanzada en tomografía computarizada y resonancia magnética. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristian Gómez, soy el director de VetCan Specialist y estaré acompañándole a todos ustedes en esta experiencia académica. Esperamos que sea de su satisfacción y que obviamente su proceso de aprendizaje sea del gusto de todos. Varias cosas. Lo primero es, empezamos hoy, 14 de marzo, y el curso está proyectado terminar el 22 de agosto. Contamos con asistentes de México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala, Salvador, Paraguay, Chile, España, Italia o Portugal. Y nos complace, ¿verdad?, saber que la comunidad VetCan Specialist se está extendiendo alrededor del continente europeo y cada vez más en el continente latinoamericano, en el continente americano. Nos alegra mucho saber que las personas buscan nuestros cursos por la calidad de ponentes y obviamente por los formatos que tenemos para que puedan acceder a este nivel de conocimiento de manera muy sencilla. Bien, antes de comenzar, quiero recordarles varias cosas. La primera, recuerden que el curso se aprueba asistiendo al 70% de las clases o cursando el 70% de las clases. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo primero, asistencia en vivo. Cuando estamos aquí en estas sesiones en vivo, nosotros registramos cada uno de los participantes que ingresan a la sesión. Pero también es posible marcar en la plataforma una pestaña, les permite marcar cuando han visto la conferencia y eso a nosotros nos muestra el avance que cada uno de ustedes tiene en el curso. Al mismo tiempo, el tiempo que pasan en la plataforma también es una manera en la cual nosotros medimos el tiempo que están invirtiendo ustedes en el curso. No se preocupen que si no pueden asistir a las conferencias en vivo, y sobre todo lo digo por los colegas de Latinoamérica porque tenemos mucho ponente europeo y estas conferencias que son en este horario, sabemos que son en horario de jornada laboral para muchos de ustedes en Latinoamérica. Entonces, si no pueden asistir a las sesiones en vivo, no se preocupen que viéndolas en diferido también contará para recibir su certificación. Bien, ah, quiero presentarles a alguien que hace parte del equipo, el doctor Camilo Forero de Spectral Teleradiology. Él es radiólogo en Colombia y nos estará acompañando como moderador aquí en diferentes sesiones. Ya le verán ustedes más adelante en algunas de las sesiones que tendremos más adelante y de hecho nos estará acompañando en la siguiente sesión el próximo jueves. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por acompañarnos y hacer parte del No, gracias proyecto a ti. de VetCan Specialist. Muy bien, él es el doctor Camilo y estará acompañándonos, como ustedes lo ven, en el curso, haciendo de moderador en algunas de las conferencias. Y también estará como ponente, claro está, siendo radiólogo en Colombia, pues nos estará acompañando como ponente en la siguiente conferencia que será el próximo jueves. Bien, sin más preámbulos, quiero recordarles que hoy la sesión que tenemos con el doctor Mauricio no pudo ser en vivo. Él nos ha enviado su conferencia grabada, pero lo que sí nos ha dicho es que cualquier pregunta que tengan con respecto a esta conferencia las pueden enviar, si no al chat que activaremos próximamente, al mail betcam.specialist@gmail.com y se las haremos llegar a él, ¿vale? Recuerden también varias cosas del chat. Les he puesto ahí algunas recomendaciones para que el chat pueda funcionar de la manera más amena posible y también de la forma más constructiva para cada uno de los participantes, con el objetivo obviamente de evitar tener que cerrar el chat y dejarlo solo para administradores. Bien, la conferencia de hoy, a cargo del doctor Mauricio Tobón, principios de tomografía computarizada, ventanas, escalas y contrastes. El doctor Mauricio Tobón es el primer médico veterinario que viene desde Colombia que se ha diplomado por el Colegio Europeo en Diagnóstico por Imagen. Es médico veterinario de la Universidad de Antioquia con un máster de Educación y Desarrollo
humano de la Universidad de Manizales, realizó su doctorado en Ciencias y Salud Animal en la Universidad Autónoma de Barcelona con su línea de investigación en diagnóstico por imagen. Realizó su residencia en diagnóstico por imagen en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y obtuvo su diploma del Colegio Europeo en el 2020. Actualmente trabaja como radiólogo en la Universidad de Utrecht y nos estará acompañando en este curso con varias conferencias. La primera de hoy, la apertura de este curso, y sin más preámbulos les dejo con el doctor Mauricio. Muchas gracias a todos. Hola a todos y todas, a mis queridos colegas latinoamericanos. Bienvenidos a este diplomado de diagnóstico por imagen avanzada en tomografía computarizada y resonancia magnética. Primero que todo, voy a dar las gracias a los organizadores de este curso, BET-SCAM Specialist, por invitarme a participar del mismo. Igualmente, muchísimas gracias por la presentación y comencemos entonces con nuestra primera charla titulada Principios de tomografía computarizada. Muy bien, pues entonces para comenzar es imposible no abordar un poco la historia de cómo surge la tomografía computarizada, cuáles fueron sus inicios y bueno, hay que aceptar que esto ha comenzado desde la matemática. Entonces muchísimos matemáticos o varios matemáticos al principio del siglo pasado comenzaron a ahondar en la forma de poder proyectar una imagen y hacer cálculos a través de la matemática para visualizar un objeto por diferentes ángulos. Es entonces cuando en 1967 se crea el concepto de reconstrucción de imagen por proyección multidireccional utilizando rayos X. Entonces lo que se pensaba era tener un objeto en el medio y si se mira por varios ángulos este objeto, yo podría hacer una reconstrucción del mismo en mucho más real de simplemente si tomo una dirección y lo veo en 2D, por decirlo así. Ya en 1971, Gottfried Hansfield, tomando muchos conceptos matemáticos que venían y muchos conceptos físicos que ya se venían trabajando desde principios del siglo, desarrolla el primer prototipo de tomógrafo en Londres, trabajando pues con tubos de rayos X que podrían realizar toda esta reconstrucción de imágenes por proyecciones multidireccionales, y en 1972 se realiza el primer escaneo del cerebro humano en un paciente que poseía una lesión intracraneal. A partir de 1972 la tomografía computarizada despegó, empezaron a hacer muchos avances. Miren que llevamos 50 años, hoy este año es 2022, o sea 50 años que lleva la tomografía computarizada y hemos avanzado muchísimo en la adquisición de la imagen, calidad de la imagen, reducción de ruido y un montón de características más de la tomografía que vamos a ver durante todo este curso. Ya en 1974 Robert Langley desarrolla el primer escáner para cuerpo completo y a partir de ahí las aplicaciones clínicas de la tomografía computarizada pues fueron muchísimas. Pero ¿cuáles son los componentes básicos de una tomografía computarizada, de un tomógrafo, por decirlo así? Lo principal es el gantry, que el gantry es simplemente esta estructura que vemos en forma de anilla. La tabla del paciente, que se encuentra más o menos enfrente del gantry, para que pueda ser deslizada por la abertura del gantry, y obviamente el paciente va a estar encima de ella. Y la estación de trabajo, que sería la estación en la cual están los técnicos realizando todas las selecciones de regiones de escáner y los algoritmos para escanear, poniendo el contraste y también monitoreando a la anestesia del paciente. Si hablamos un poquito sobre la tabla del paciente, es una tabla generalmente hecha de fibra de carbono, esto con la finalidad de que permita, obviamente, que sea atravesada por los rayos X que proyecta el gantry o el tomógrafo como tal. La base es fija, se puede modificar su altura dependiendo pues qué tan grande sea el paciente para que el centro del mismo quede en el centro del gantry y así se pueda escanear de una forma más eficiente la región de interés.
Normalmente la mesa se puede mover hacia la abertura del gantry, se puede deslizar y muchos tomógrafos funcionan con movimiento de la mesa, que la mesa entra y sale automáticamente del gantry, pero en algunos tomógrafos la mesa es fija y es el gantry el que se mueve. Ahora más o menos vamos a ver un ejemplo de este. Los pesos que pueden soportar estas mesas varían, hay desde 200 a 300 kilogramos, otros tomógrafos poseen un peso un poco más bajo de 180 kilos, pero eso depende pues como de lo que, del tamaño del tomógrafo y de lo que uno vaya a utilizar. En medicina veterinaria, obviamente, de pequeños animales, los pacientes no van a sobrepasar los 100 kilos, algunos, pero entonces una mesa pues que soporte mucho peso no es muy necesaria. Pero si uno ya va a escanear otro tipo de animales, bueno, pues necesitarían más pesos, por ejemplo, caballos. Hay mesas ajustables para caballos, hay mesas que se pueden ajustar a la mesa a la tabla del paciente de un gantry estándar y estas obviamente permiten que se pueda meter la cabeza del caballo por dentro del gantry o alguna de los miembros inferiores pues como para escanear. Bueno, aquí tenemos otra vez una imagen del gantry. Vemos cómo está esta tabla posicionada en la parte bueno, inferior de la abertura del gantry. Normalmente se puede utilizar en este caso, en este tomógrafo específicamente, porque es el tomógrafo con el que trabajamos en la Universidad de Utrecht. Sirve para que la cabeza del caballo esté asentada sobre esta porción de la mesa y el gantry se desliza para poder escanearla. También hemos hecho algunos otros animales, por ejemplo, este tipo de delfín. Es un cadáver pues, que se encontró muerto en la playa y se escaneó para saber más o menos qué tipo de lesión tenía que haya provocado la muerte. Pero vemos que también esta tabla, que era la que se utiliza para los caballos, pues sirvió para poder poner este cadáver. Bueno, como les venía comentando, en Utrecht también podemos escanear la cabeza de los caballos. Tenemos esta parte de la sala del tomógrafo en la cual hay un elevador, se pone el caballo aquí. Obviamente esto está a ras de suelo cuando el caballo entra y está sedado, no es necesario que esté completamente en anestesia general. Se le pone una máscara para que no vea el movimiento del gantry y que también tapa los oídos y se ata a la mesa con cinta de mascarar. De hecho, que si el animal se mueve o se asusta, pues la cinta se rompe fácilmente y no se siente atrapado, porque eso sería como un problema pues para el caballo. Se fija aquí en el dorso con estas cadenas y se baja el elevador, entonces ya la cabeza queda a la altura del gantry y el gantry simplemente se desliza y escanea la cabeza del caballo. Esto, si el caballo está bien sedado y se queda quieto lo suficientemente en el tiempo suficiente, se puede escanear la cabeza en pocos minutos y listo. No es necesario que el animal tenga una anestesia general para hacerlo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que normalmente por estar sedado solamente no se utiliza contraste, medio de contraste, porque algunas veces si se pone medio de contraste, como es una cantidad grande para el peso del caballo, pues podría hacer un efecto secundario y se complicaría si está en esta posición. Pero bueno, eso es como lo que les quería mostrar. En este caso, en Utrecht se puede escanear la cabeza de los caballos en animales sedados y es un poco más fácil y rápido. Bueno, esta es la estación de trabajo. Normalmente se encuentra fuera de la sala donde está el tomógrafo. Las paredes y las ventanas, estas que vemos aquí, estos vidrios, son plomados y las paredes son plomadas lo suficientemente como para que no salga la radiación que emite el gantry. Esta radiación es bastante alta, por lo tanto, mientras que se escanea un paciente, no está permitido que nadie del personal esté dentro de la sala y todo el mundo está afuera, incluyendo el anestesiólogo. Aquí vemos las pantallas del computador donde van a hacerse el protocolo que se requiere, se va a seleccionar pues como la región a escanear y también se seleccionan los protocolos de reconstrucción, etc. Las pantallas tienen alta resolución como para poder ver bien las imágenes que van saliendo y para poder hacer como una selección buena. Algunos computadores y algunos software de manejo del tomógrafo tienen un software de programación y lectura e interpretación especial. Sin embargo, normalmente esto se manda al PACS y en el PACS se hace la lectura oficial.
Bueno, como ya lo hemos mencionado, hay otros equipos accesorios para la sala del tomógrafo. Estos serían el inyector de contraste. En algunos casos, digamos que usted tiene un perro de 30 kilos, pues la dosis de contraste que le tiene que administrar es de 60 mililitros. Por lo tanto, hacer esto a mano es bastante difícil. Por lo tanto, un inyector es una buena herramienta para tener. Eh, Otro de los equipos sería la máquina anestesia, por supuesto, ya que para una buena imagen se requiere el mínimo de movimiento, entonces la anestesia es lo mejor, en el cual se puede hacer como una apnea de unos segundos para, por ejemplo, escanear el abdomen o para escanear el tórax sin ningún movimiento. De cualquier movimiento puede producir muchos artefactos en la imagen, entonces eso se podría evitar pues con la máquina de anestesia. Bueno, aquí tenemos entonces el gantry, que es esta estructura circular, un anillo o en forma de donut, que tiene una abertura por la cual va a pasar el paciente. Dentro de este gantry aquí se encuentra el tubo de rayos X y también se encuentran los detectores en una disposición que es especial, y ahorita vamos a ver cómo empezó a evolucionar la construcción de los gantries. Y también en esta porción interna de la abertura del gantry se encuentra el colimador, que es un colimador que va a también ayudar a determinar el grosor del corte cuando estemos pues seleccionando los parámetros de escaneo. Hay muchos botones que ustedes ven aquí en el gantry, pero esos botones simplemente sirven para mover la mesa, accionar los indicadores, las guías para posicionar al paciente y bueno, mucho de esto también se puede realizar desde la sala de estación de trabajo. Bueno, hablemos un poco del desarrollo del gantry. Esto es una parte importante, es parte de lo que es la historia de la tomografía. Se habla de los escáneres de primera generación, que son aquellos escáneres que poseían un solo emisor de rayos X y un solo detector. Entonces, a esta forma de proyección de la imagen se le llamó geometría de haz de lápiz, porque los rayos X eran paralelos. Entonces, yo aquí tengo mi emisor de rayos X y este es mi detector. Entonces, ¿qué hacía el emisor de rayos X? Mandaba un haz de rayos X y luego se movía, mandaba otro haz de rayos X, luego se movía, entonces esto se llamó traslación, y cuando terminaba toda en toda esta dirección, hacía una rotación de 1 grado y volvía a completar lo mismo, volvía a trasladar hasta que completara todo el área de escaneo y volvía a hacer otro grado y así sucesivamente. Por eso las escáneres de primera generación tenían tiempos de escaneo larguísimos. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de esto. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que era un gantry, un escáner de primera generación. Tengo el tubo de rayos X, tengo mi detector, tengo mi paciente, este es el gantry. Y esto era básicamente lo que hacía la máquina, hacía escaneos y giraba 1 grado y apenas terminaba de hacer el escaneo volvía y giraba hasta que completaba 180 grados y luego con eso se reconstruía la imagen. Por lo tanto, los tiempos eran muy, muy, muy largos. Bueno, en los escáneres de segunda generación tenemos que la geometría ha cambiado, ya no existe un solo detector como en el anterior que veíamos aquí, este era el escáner de primera generación, sino que hay una línea con detectores, es una línea de detectores que tenía hasta 30 detectores y el emisor de rayos X pues se mantenía igual, uno solo, y hacía unas de rayos X en ángulos divergentes, lo que daba como una forma de abanico. Este abanico pues podía alcanzar toda la fila de detectores. El problema es que esta fila de detectores no era lo suficientemente grande como para abarcar toda la totalidad del paciente, por lo tanto se seguía necesitando movimientos de traslación y de rotación al momento de escanearse. La cuestión es que otra de las cosas con esta línea de detectores es que algunos de los detectores podía captar parte de la radiación dispersa cuando las de rayos X penetraba al objeto y golpeaba aquí, alguna de las radiación dispersa que venía, digamos, de esta dirección podía golpear aquí y eso también podría crear artefactos en la imagen.
Bueno, para entender un poco más el funcionamiento del escáner de segunda generación, pues vamos a ver este videillo. Acá tenemos entonces el gantry, tengo mi emisor de rayos X y aquí está la línea de detectores y tengo mi haz de rayos X en abanico estrecho. Como veis, no abarca la totalidad del paciente, entonces por eso tiene que seguir haciendo movimientos de traslación y de rotación. Y lo que vemos aquí es que la cantidad de imágenes que se recaudan en cada tiro, en cada disparo, era bastante mayor a lo que veíamos en el anterior. Con esto entonces se lograba, como digo, reducir los tiempos de escaneo, pero aún así la imagen podría ser ligeramente artefactual. Bueno, pues mientras que avanzaban en los estudios sobre cómo mejorar los detectores y la geometría y la adquisición de imágenes con el tomógrafo, entonces llegaron los escáneres de tercera generación. En estos escáneres, entonces, hay igualmente un tubo de emisión de rayos X, pero aquí lo que hicieron es que ya construyeron un arco de detectores. Entonces tenemos un arco mucho más amplio que abarcaba la totalidad del paciente y la geometría de las seguía siendo un abanico, pero un abanico amplio. Este abanico cubría todo el paciente. Por lo tanto, se elimina completamente la traslación y lo único que se necesitaba es que el emisor de rayos X y los detectores, el arco de detectores, giraran alrededor del paciente para poder obtener las imágenes. Este tipo de escáner se le empezó a llamar de movimientos de rotación. Y esto era más o menos lo que pasaba, pues aquí tenemos cómo entra, pues cómo gira el tubo de rayos X, aquí están los detectores y este es el paciente, ¿verdad? Vemos que en todo momento está siendo escaneado por el haz de rayos X, por lo tanto no hay que hacer traslación, sino que simplemente rotar alrededor del paciente. Hay una cosa que este diagrama muestra que no es real, que era que el tubo y los detectores giraban constantemente alrededor del paciente, pues eso no fue posible sino hasta ya vamos a ver, hasta otras generaciones de tubos. Lo que hacía era que giraba y luego se devolvía y luego volvía a girar hasta que completaba pues la región de escaneo que era la requerida. La cuestión es que cuando se empezaron a trabajar con el escáner de tercera generación, el funcionamiento de cada detector de manera individual al girar alrededor del paciente, pues si uno de esos detectores fallaba, entonces se formaba un artefacto que le llamaron artefacto en anillo en el paciente. Entonces, para evitar que esto sucediera, lo que hicieron fue que crearon otros escáneres que se llaman los de cuarta generación, que en este escáner lo que hacían era que había todo un anillo de detectores completo en el gantry y luego el tubo de rayos X era el único que giraba alrededor del paciente. ¿Qué hacía esto? Entonces había más o hasta 4.800 detectores. La geometría era rotacional estacionaria. ¿Estacionaria por qué? Porque los detectores no se movían, solo se movía las de rayos X y la geometría seguía siendo pues en abanico amplio. Con esto, si se dañaba un solo detector, pues se compensaba muchísimo con el resto y no había el artefacto de anillo como había en los de tercera generación. Bueno, aquí vemos otra representación de lo que es un escáner de cuarta generación. Vemos que están ahí todos el anillo de detectores alrededor del paciente en el gantry y el tubo de rayos X va girando y va emitiendo los rayos X a través del paciente mientras que gira. Con esto se formaba una imagen, como decía, mucho más clara y menos artefactual. Estos escáneres de quinta generación eran un poco más especiales, eran más especializados, usados netamente en cardiología. No usaba rayos X convencionales, sino que usaba una forma como de disparo de electrones a través del paciente, de fotones a través del paciente debido a un arco de tungsteno que tenía y el anillo de detectores alrededor del paciente. Los tiempos de generación de la imagen eran supremamente rápidos, 50 milisegundos. Entonces lo que hacía básicamente, esto es los detectores, aquí está el tubo de rayos X, este tubo de rayos X dispara los fotones a través de este tubo. Ellos calientan aquí los abanicos de tungsteno y estos emiten rayos X a través del paciente para llegar aquí al tubo detector.
Vamos a ver un poquito de cómo funcionaría esto en un gráfico. Bueno, aquí vamos a ver en este diagrama más o menos lo que pasaba. Tengo entonces mi tubo de proyección de electrones, mi pistola de electrones. Luego pasan por este focusing coil, que es una parte de la bobina del equipo que hace que los electrones sean disparados hacia el anillo de tungsteno aquí, hacia el arco de tungsteno. Como vemos aquí, vemos el arco de tungsteno. Y luego aquí está el arco de detectores. Y entonces los electrones pasaban directamente por la zona escaneada y golpeaban los detectores. De esta manera, pues se podía hacer un escaneo mucho más rápido, especialmente el corazón, que es un órgano que está en constante movimiento, no se puede detener, y así con la rapidez con la que iban los fotones podíamos tener una imagen menos artefactual. Disculpan que el video es un poco rápido y no se puede, no se puede parar para la explicación, pero bueno, creo que se entiende. Bueno, hay una cosa que no he mencionado, y es que hasta este momento todos los escáneres que hemos visto tenían la parte de axial en la adquisición de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacía un corte, se movía la mesa, se hacía otro corte, se movía la mesa. Por lo tanto, por eso la tomografía se llamó en algún momento tomografía axial computarizada, TAC. Pero a partir de la sexta generación se incorporó el movimiento de la mesa a través del gantry a medida que el gantry giraba. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que se cree una espiral en el paciente, aquí la vemos, se crea esta espiral, y al crearse esta espiral, entonces yo puedo obtener datos de aquí, de esta parte, mientras que el paciente está girando de aquí, pero también puedo obtener de esta parte y también puedo obtener de esta parte, porque hay partes del paciente que se superponen mientras que se hace esta espiral de rayos X. Por lo tanto, los tiempos de escaneo fueron muy disminuidos con este tipo de escáneres. Lo otro es que también se empezó a utilizar la tecnología Sleep Ring, que esta ya le dio la habilidad al gantry de girar continuamente sin tener que devolverse. Recuerden que en los anteriores el gantry giraba, luego se devolvía, luego volvía a girar. ¿Por qué? Porque tenía cables y los cables no podían girar eternamente dentro del gantry porque si no se rompen, ¿no? Entonces tenía que girar, luego devolverse, volver a girar, devolverse, para que no se dañaran los cables. Pero con esta tecnología Sleep Ring, esto ya no fue necesario y el gantry puede girar continuamente sin tener que detenerse. Ya les voy a enseñar esto cómo funcionaba. Pues aquí tenemos un gantry abierto, le han quitado toda la parte de la pasta que lo recubre, y vemos prácticamente lo que les quiero enseñar aquí es esta serie de anillas doradas que se ven en esta parte del gantry. Estas anillas doradas, y aquí hay como una placa. Esta placa es esta que vemos aquí magnificada y tiene todos estos puntitos que se ven aquí negros, que son como unos detectores de electricidad. Entonces, esto se pone sobre el anillo, la anilla del gantry, estos anillos dorados, y quedan casi que en contacto. Entonces, al girar el gantry, esto está pasándole la información a cada uno de estos de lo que va recolectando los detectores. Entonces aquí tenemos el tubo de rayos X, en algún punto creo que es este que está aquí, y acá están los detectores, y toda la información que los detectores detectan de la atenuación de los rayos X, ellos los transforman en electricidad. Eso es lo que hace el equipo como tal. Ellos detectan cuántos fotones atraviesan el paciente y de qué forma fueron atenuados, y eso lo transforma en electricidad y lo pasa a través de estas anillas, a través de estos detectores, con los cables hacia el computador para que el computador crea la imagen. Bueno, aquí ya estamos hablando de los escáneres de séptima generación. En estos lo que se anexó es que ya hay varias filas de detectores, no solamente una. Si miremos desde el lado veríamos pues como una línea de detectores, que era lo que teníamos hasta la tercera generación. Ya en estos de séptima generación lo que se agregó fueron varias filas de detectores conjuntos. Esto que lo que hace que uno pueda determinar el grosor del corte no por el colimador del gantry, sino pues por la cantidad de detectores que están en este momento captando la atenuación de los rayos X a través del paciente.
Si yo tengo 4 bandejas de detectores, puedo decir que solamente los del centro funcionen o los de los lados funcionen, dependiendo de lo que yo quiera escanear. Esto hace que haya una maximización de los rayos X a nivel de la detección, pues de la atenuación. Bueno, aquí para resumir un poco, entonces tenemos primera generación, haz horizontal, haz geometría de lápiz, un rayos X, un emisor y un detector. Segunda generación, haz en abanico, estrecho. Tenemos un emisor de rayos X y una línea de detectores, pero como no abarcaba todo el paciente, seguía haciendo movimientos de rotación y traslación. Luego ya la tercera generación, un haz de rayos X, una línea de detectores, pero que cubrían todo el paciente y por lo tanto pues solamente habían movimientos de rotación. Y el de cuarta generación, que tenemos un arco de detectores o un círculo de detectores alrededor del paciente, un emisor de rayos X, una geometría de abanico ancho y movimientos de rotación estacionaria. ¿Okay? Bueno, y aquí tenemos pues como una comparación en lo que era la imagen de un cerebro. Esta fue la primera imagen que se realizó del cerebro humano. Con un escáner de primera generación, y para realizar esto creo que el tiempo de escaneo fue de casi 2 horas. Y aquí en esta parte de adelante se veía un área más oscura y era básicamente la lesión que tenía esta persona. Estas serían escáneres de cuarta generación. Mire ya todo lo que se ve bien, no hay tanto pixel. Esta es una imagen súper pixelada y aquí vemos muy bien definidos todos los bordes, los contornos, se ve muy bien lo que es el hueso, se ve muy bien lo que es el cerebro como tal, los ventrículos laterales, etcétera. Entonces ya aquí ya podría ser un poco más una interpretación mejor de lo que las patologías que podría estar presentándose en la cabeza. Bueno, vamos a hablar un poquito de los principios físicos de la tomografía computarizada, porque yo he dicho que la tomografía funciona con un tubo de rayos X, es un tubo de rayos X convencional, y si alguno de ustedes ya ha hecho un curso de radiografía básica, pues sabe que está hecho un tubo de rayos X. Sin embargo, aquí vamos a recordar un poco, tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. El cátodo está hecho o tiene una anilla de tungsteno, que el tungsteno es un elemento que tiene unas propiedades importantes para la generación de fotones o electrones. Esto hace entonces que al pasarle corriente hay una nube de fotones que golpean el ánodo y el ánodo ya los dirige. Bueno, aquí también se da una producción, aquí se da básicamente la producción de rayos X porque los electrones salen, pegan contra el ánodo y el ánodo produce los fotones y salen a diferentes velocidades dependiendo pues como del voltaje. Bueno, aquí otra vez un poco lo mismo, el tubo de rayos X contiene un cátodo, un ánodo, corriente y un rotor. En este caso tenemos aquí, bueno, aquí está el cátodo que tiene el filamento de tungsteno y a este es el que le va a llegar la corriente. Y tenemos el ánodo que es un ánodo rotatorio. En esta imagen de aquí tenemos un ánodo fijo y aquí vemos cómo salen los electrones y pegan contra el ánodo y luego salen los fotones hacia el paciente. Este simplemente es el rotor que hace que el ánodo gire. Bueno, vamos a hablar un poco del cátodo, es el que contiene el filamento de tungsteno. Este elemento es bastante especial, tiene un Z alto, es muy denso, duro y maleable, y la particularidad de este elemento es que produce fácilmente electrones al calentarse. Obviamente no es que sea calentarse a bajas temperaturas, no, se calienta a muy altas temperaturas y al calentarse por emisión térmica libera electrones. Tiene baja presión de vapor y un punto de ebullición muy alto, por lo tanto puede llegar a temperaturas de 1000 grados o así y no se va a derretir. Que es algo importante pues para la producción de rayos X. Entonces al calentarse, como decía, va a liberar los electrones que van a interactuar con el ánodo y van a producir pues los rayos X. Bueno, hay una particularidad y es que si
el filamento de tungsteno se deja sin recubrimiento, pues va a emitir electrones en todas las direcciones. Por lo tanto, necesita una capa de recubrimiento, una copa de recubrimiento de enfoque, lo que hace que esta capa de enfoque también genera como un campo electromagnético que hace que los electrones se dirijan a un punto especial del ánodo. Y esto, de una u otra manera, hace que se produzcan mucho más rayos X y con mejor calidad. Bueno, aquí el ánodo, vemos dos tipos de ánodo, el estacionario y el rotatorio. El rotatorio es el que ya más frecuentemente se utiliza. También está hecho de tungsteno, con algunas aleaciones. Hay también aquí molibdeno y de cobre. Esto para evitar que al calentarse el tungsteno, pues todo esto se derrita y se vaya deteriorando. Entonces, todos estos elementos tienen diferentes puntos de ebullición y al interactuar con la corriente eléctrica, porque no nos podemos olvidar de que todo esto funciona con corriente eléctrica, que la corriente eléctrica hace entonces que estos elementos se calienten y produzcan la nube de electrones, pues estos elementos tienen puntos de ebullición muy altos y permiten pues que resistan toda esta electricidad y esta temperatura para el buen funcionamiento del equipo rayos X. Ok, vamos a hablar entonces de los detectores, que es el otro componente importante del tomógrafo. Estos detectores realizan dos funciones importantes. Primero, captan los fotones que llegan por los rayos X que han atravesado el paciente, que se han atenuado de diferente grado. Por lo tanto, ellos detectan cuánta atenuación hay, pues con la energía con la que los golpeen, y transforman la información del fotón en una señal eléctrica. Obviamente, el fotón al golpear el detector, ellos captan cuánta energía traen y esto lo transforman en luz, y esta luz luego se transforma en electricidad. A este tipo de detectores le llaman centelladores porque producen luz, centellas. ¿Qué tipos de detectores hay? Están en los primeros que se utilizaron, que fueron en los tomógrafos de generación 1 y 2, fueron las cámaras de cristales de yodo de cesio. Luego para los generación 3, 4, 5 y 6 ya llegaron las cerámicas de sulfuro de gadolinio y tungsteno de cadmio, que fueron de los más eficientes que hay, que producen muy buena imagen. Y últimamente se han utilizado cámaras ionizadas con xenón, que es un gas noble, y por lo tanto son mucho más rápidas. Y esto se ha utilizado en tomógrafos de generaciones 3, 4, 5 y 6. Bueno, esta tablita más o menos nos muestra una comparativa de los tipos de detectores. Aquí tenemos los cristales sólidos, las cerámicas y los detectores de gas. Como vemos, con respecto a la eficiencia, obviamente estos tienen una mejor eficiencia que los de gas. Y lo otro importante para mirar es la detección del fotón que viene desde el paciente, para acoplar bien de dónde viene esta atenuación. Pues los de xenón, los de gases son excelentes en esto y los otros dos son buenos, pero a veces quedan un poco cortos ahí. Y otra cosa importante para mirar es qué tipo de temperatura, dependiendo de temperatura, o sea, qué tan afectados por la temperatura, pues estos tienen una excelente dependencia de la temperatura, este es más o menos bien y este es buena. Y ya lo otro es el costo. Los de xenón son muy baratos, pero los de cristales y de cerámica son mucho más caros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno va a comprar un tomógrafo, pues dependiendo de qué detectores tiene, pues variará el precio. Es más o menos lo que hay que tener en cuenta. Aquí rápidamente vamos a mostrar entonces cómo es el esquema de ensamblaje del tomógrafo. Tenemos el tubo rayos X y los detectores, y esto pues va a girar alrededor de la abertura del gantry y la mesa pues para poner el paciente que esté en todo el centro del gantry. Bueno, hablemos de los principios de adquisición de la imagen. ¿Cómo se adquiere la imagen? Pues obviamente primero tenemos que saber que se quiere escanear, o sea, seleccionar la región corporal, si quiero cabeza, si quiero cuello, codos, hombros, columna torácica, columna lumbar,
cadera, rodillas, abdomen, etcétera. Si quiero en el abdomen, si quiero todo el abdomen, o si quiero solo el hígado, o si quiero solo la vejiga o los riñones, etcétera. El tiempo de rotación del tubo normalmente se maneja entre 0,5 y 1 segundo, o sea que el tubo rota en ese tiempo, o sea, es bastante rápido la rotación. O sea, en 1 segundo o menos de 1 segundo ya el gantry ha girado 360 grados. La técnica se refiere a cuántos kilovoltajes y miliamperajes segundos se va a realizar el escaneo para determinada región. Pues esto también difiere de o tiene que ver con el grosor de la región a escanear. No es lo mismo si yo voy a escanear la cabeza, así voy a escanear el abdomen, por ejemplo, porque el grosor o el diámetro de la región corporal es muy diferente. Entonces, por lo tanto, hay que saber muy bien qué técnica utilizar. Otra de las cosas que se mencionan es el Scan Field of View, que es el área corporal escaneada, pero también está el Display Field of View, que es el área del Scan Field of View que se reconstruye. ¿Esto qué quiere decir? Pues todo lo que se ponga dentro del gantry va a ser escaneado, pero muchas veces no necesitamos ver todo lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, en la columna, yo tengo todo el paciente dentro del gantry, pero puedo simplemente decirle que o seleccionar para que se me muestre en la imagen la columna, colimar, decirlo así entre comillas, colimar, para que solo me salga la columna. Por eso hay un display field of view. Digamos que yo, después de ver las imágenes, me doy cuenta que algo quedó como al margen de mi display field of view. Pues entonces puedo ir otra vez a la sala de estación de trabajo y desde el Scan Field of View, porque estaba todo el cuerpo ahí metido, pues puedo hacer una reconstrucción retrospectiva de esa área y ya pues tener como sí, pues una visión más amplia de la región que yo quiero o que ya había escaneado. El grosor de corte es básicamente el grosor del área corporal escaneada. Se determina por el colimador o por, como ya había mencionado, el diseño de los receptores. Yo puedo tener, digamos que voy a escanear un abdomen y lo quiero hacer a 2 milímetros de grosor o a 1 milímetro o lo quiero hacer a 3 milímetros o a 5, etcétera. Pues dependiendo de la zona y el tamaño del paciente, pues uno escoge a cuánto grosor lo quiere. El intervalo del corte quiere decir qué distancia, la distancia que recorre la mesa dentro del gantry antes de realizar un nuevo escaneo. Esto ya se utiliza para los escáneres de séptima generación, los que tienen la parte helicoidal. Entonces yo puedo decir más o menos cuánto va a avanzar la mesa en distancia dentro del gantry a medida que gira el tubo rayos X. Los scouts son las imágenes de posicionamiento, son las primeras imágenes que saca. Básicamente parecen una radiografía. Yo puedo ver que es como si fuera una radiografía de lo que está dentro del gantry y a partir de ahí yo selecciono mi display field of view y ya pues cuando se hace el disparo para adquirir la región como tal, pues la imagen solamente se me va a mostrar de lo que yo he seleccionado. Bueno, aquí en este diagrama más o menos les puedo mostrar qué es lo que se refiere a esto, la rotación del gantry con el tubo de rayos X y los detectores, la mesa moviéndose, el área de escaneo helicoidal y pues esto sería pues el Scan Field of View y el Display Field of View. Si quiero yo solamente la columna, pues podría seleccionar esta pequeña porción del paciente. Bueno, pero entonces, ¿cómo se forma la imagen? Vamos a hablar un poco de eso. Tenemos que tener en cuenta que la formación de la imagen depende pues, de lo que se haya atenuado de los rayos X a través del paciente y los detectores captan esto y lo mandan a los ordenadores y el ordenador a través de cálculos matemáticos posiciona cada valor de atenuación en una cuadrícula o matriz. Esta matriz es como si yo cogiera el corte del paciente transversal y lo dividiera en una cuadrícula y empezara a calcular cada cuadrito qué valor de gris tiene. Si es más dentro de los blancos, si es más dentro de los negros, dependiendo pues como del grado de atenuación. Aquí hay dos conceptos importantes, el voxel y el píxel. La matriz, como les digo, tiene que ver con el grosor de corte que yo elegí. Digamos que yo dije que quiero tener
cortes de 2 milímetros. Quiere decir que yo estoy viendo 2 milímetros del grosor de ese paciente en esa región determinada. Entonces, ese corte lo divido en una cuadrícula y cada cuadrito va a tener 2 milímetros de profundidad, por decirlo así. Y el píxel yo también lo puedo elegir. Yo pues sí que quiero tener píxeles de 1 milímetro, o píxeles de 2 milímetros, o píxeles de 4 milímetros, etc. Entonces ya a partir de ahí eso se multiplica con la profundidad del grosor del corte y ya va a tener el voxel. ¿Qué es lo que pasa? Que el voxel contiene tejidos, es como si yo tuviera un tejido ahí, y ese tejido va a tener un grado de atenuación, dependiendo de cuánto detuvo, ¿no?, los rayos X antes de que golpearan los detectores. Entonces, al suceder esto, el detector dice, ok, en esta posición yo tengo un valor X de atenuación, en este otro tengo un valor Y de atenuación, en este un valor Z de atenuación, y va haciendo la cuadrícula dependiendo de esto. ¿Qué es el píxel? Es básicamente el cuadro en 2D que muestra ese color dentro de la escala de grises de acuerdo a la suma de las atenuaciones de las estructuras que estaban contenidas en el voxel. Yo sé que es un poquito enredado, pero vamos a mirar un gráfico para que lo entiendan. Miren, entonces aquí tenemos el paciente, este es el corte. Y digamos que ese es el grosor del corte. Yo dije que el grosor del corte, digamos que aquí es de 2 milímetros. Y dividí mi corte en cuadrículas. Entonces cada cuadrito de el voxel va a ser determinado por el grosor del corte más el tamaño del píxel, que yo también lo puedo escoger. Entonces yo tengo aquí todo este rectángulo, por decirlo así, cilindro, por decirlo así, de tejido. Entonces, el píxel es el color que se me va a mostrar aquí. Aquí lo veo yo otra vez en este otro ejemplo. Aquí tengo la cuadrícula y el píxel está mostrado aquí en más oscuro. ¿Qué determina el color del píxel? La atenuación, la suma de toda la atenuación de todos los tejidos que están contenidos en el voxel. Dependiendo de ahí, pues yo voy a tener ya la imagen. Si yo tengo unos píxeles muy grandes, pues voy a tener obviamente una imagen que va a tener cambios bruscos en la atenuación, en los valores de atenuación, como lo que vimos en el primer escaneo de cerebro de la primera generación, que se veían los píxeles muy marcados. Ya cuando yo hago un píxel mucho más pequeño, un grosor de corte más bien ajustado, pues ya puedo tener una imagen un poco más definida y poco, por decirlo así, pixelada. Pero ¿cómo se define el color del píxel? Pues para eso nuestro querido amigo Gottfried Hounsfield creó las unidades Hounsfield, que esta unidad Hounsfield es el valor numérico asignado a este píxel y está determinado por la suma de los valores de atenuación contenidos en el voxel, ya lo hemos dicho, y se va a comparar con la atenuación del agua. La atenuación del agua es 0, es el valor de la atenuación del agua. La escala de Hounsfield va de menos 1000 a más 1000 y pasa por el 0. Aquí tenemos pues como un ejemplo. Tengo aquí el agua en la mitad con el 0 y yendo hacia los blancos tengo el más 1000, que sería lo más blanco es el hueso, y tengo el menos 1000, que es yendo hacia la parte negativa, y lo más oscuro sería el aire. Esto, si ustedes lo piensan igual que como pensando en una radiografía, pues el hueso es más duro, el hueso es más denso, entonces atenúa más los rayos X, por lo tanto los rayos X no van a pasar al detector y va a ver como más blanca la imagen. Piensen que cada fotón va a ir a quemar, entre comillas, quemar el detector. Entonces, como no los quema mucho, la imagen de esa parte es blanquita. En cambio, en el pulmón, por ejemplo, que hay solo aire, no voy a tener ninguna casi resistencia de atenuación del fotón, entonces el fotón sí que me va a quemar, entre comillas, mucho el detector, entonces lo voy a ver más negro. Entonces tengo toda una escala de grises, desde el negro hasta el blanco, en la que yo puedo poner cada tejido, dependiendo de sus atenuaciones. Problema, el ojo humano solo ve 30 escalas de grises. En cambio, un computador te puede dar 256 escalas de grises. Entonces ahí hay que empezar a hacer unas cosas que se llaman anchos de ventana y al hacer esto pues puedo yo jugar con si quiero ver tejidos que sean un poco más densos como el hueso o si quiero ver tejidos que sean un poco menos densos como el aire. Esta tabla nos muestra básicamente los diferentes
tejidos, los más interesantes en el cuerpo. Por ejemplo, los tejidos que contienen aire, agua, el tejido blando como tal, la grasa y el hueso. Vemos los rangos de unidades en las cuales están. El aire siempre va a ser -1000, el agua es 0, el tejido blando puede estar entre -100 a 100, la grasa por lo general es -100, es más abajo de -100, y el hueso está entre 300 hasta 3000. Obviamente cuando es 3000 es muy denso y muchas veces es casi que metálico. Por ejemplo, cuando un animal tiene una placa metálica por cirugía en algún hueso, pues si uno pone ahí la detención de unidades Hounsfield va a ser más o menos 3000. Pero si lo pone en la cortical del fémur, pues puede tener valores de 1500 o 1800. No llega tanto a 3000 el hueso cortical, por decirlo así. Bueno, esto era lo que estábamos hablando para poder terminar y poder tener una mejor contraste de la imagen, y es el ancho de ventana y el nivel de ventana. El ancho de ventana es simplemente el rango de números del tag que yo quiero ver, y es como un rango que yo le doy del mínimo al máximo. En vez de ser del +1000 al -1000, pues yo digo que es desde el +200 al -200. Y todos los números de atenuación que yo tenía los voy a agrupar en esto, en este ancho de ventana. Y ya el nivel de ventana es el número central que yo quiero escoger para ese ancho de ventana. Entonces digamos que yo quiero decir, solamente voy a ver 200 números Hounsfield, desde el 0 hasta el 200. Entonces, pero no quiero que mi punto medio sea el 0, sino que sea el 100. Entonces ahí ese es mi nivel de ventana. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenga una atenuación después del 200, todo lo que sea más arriba del 200 va a ser blanco, va a ser como el 200. Y todo lo que sea por debajo del 0 va a ser con la atenuación del 0. O sea, se pierde. ¿Esto qué hace? Que me hace a mí ganar contraste en tejidos que son súper densos como el hueso, y también ganar contraste de imagen en tejidos que son bastante ligeros como el pulmón, por ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Miremos aquí, por ejemplo, tenemos la línea A, aquí tengo el número 0 es el agua, tengo el -1000 que es el aire, el +1000 que es el hueso, pero acá tengo una ventana B que es la ventana de pulmón, que yo básicamente muevo la escala un poco más hacia los blancos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Hace que todo lo que sea más oscuro se vuelva un poco gris. Entonces, al volverse un poco gris, yo voy a ver mejor los vasos pulmonares y el borde del pulmón, etc. En cambio, en la C es una ventana de hueso. Entonces, como muevo todos los valores así un poco más oscuros, entonces el hueso como tal, como es más brillante, al limitarle un poco los números Hounsfield, hace que las partes del hueso sean mejor vistas, se vean con mejor detalle estas altas densidades. Voy a mostrarles un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, aquí entonces tenemos la ventana de tejidos blandos. En esta ventana de tejidos blandos vemos una mayor diferencia entre algunos de los tejidos. Por ejemplo, la grasa se ve bastante negra, esto lo llamamos hipoatenuado, y el aire también se ve bastante hipoatenuado. Lo que es tejido blando y en algunos casos el líquido, como vemos acá en esta parte de este órgano, que se ve unas áreas más oscuras que el resto del tejido, corresponden al órgano parenquimatoso como tal y a los líquidos, que puede ser sangre, puede ser linfa, puede ser quilo, cualquier líquido se puede ver en una escala de gris. Recordemos que el agua es el grado 0, pero es gris. Ya a partir de ahí va aumentando en la intensidad del gris para hacerse hasta los blancos, o va disminuyendo la intensidad de gris para llegar a los negros, al color negro. Entonces, los huesos como tal, como son bastante densos, van a tener una atenuación muy blanca, muy brillante, lo que llamamos hiperatenuado. Aquí también podemos hablar de atenuaciones refiriéndonos a los componentes. Entonces podemos decir atenuación mineral, atenuación aire, atenuación tejido blando o líquido y atenuación grasa. Esta es una
es la misma región, la misma zona, pero en esta ya hay contraste, o sea, tenemos un contraste iodado, que ahorita vamos a hablar de eso, que se ha administrado en el paciente y esto nos ayuda a demarcar ciertas áreas de los tejidos, especialmente aquellas que tengan muy buena lecho vascular. Como este es el hígado, vemos pues una diferencia, que hay un aumento en el color del gris, entonces eso se llama realce de contraste y nos permite evaluar el órgano como tal. Bueno, aquí tenemos lo que es la ventana del pulmón. En la ventana pulmón lo que hemos hecho es simplemente ajustar el ancho de ventana y subir el nivel de ventana hacia los blancos, hacia la parte más clara de la escala. Y esto hace que las estructuras que estén contenidas dentro del pulmón, como los vasos sanguíneos, la pared de los bronquios, que son más densas obviamente que el aire, pues adquieran un color dentro de la escala de grises. Por lo tanto, ya es visible y ya las podemos evaluar. Como vemos, el resto de tejidos, por ejemplo la grasa, el músculo, son bastante blanquecinos y hay poca diferenciación entre ellos, y el hueso sigue siendo pues como más blanco como tal. Esto sirve mucho como para evaluar si hay presencia de nódulos, si hay presencia de cambios que estén alterando el parénquima pulmonar, como en el caso de neumonías, como en el caso de metástasis, neoplasias, etcétera. Acá tenemos la ventana de hueso en el lado izquierdo, en el lado derecho pues la comparativa de la ventana de tejidos blandos. En este caso, ¿qué se ha hecho? Se ha escogido un ancho de ventana que va un poco más hacia el nivel de los negros y el nivel de ventana también está a este nivel. Puede ser menos 100, menos 200, dependiendo de lo que uno quiera, menos 500 puede ser. Y en este caso lo que sucede es que el hueso, que es el órgano más brillante o que es más hiperatenuado en una ventana de tejidos blandos como esta, pues se vuelve un poco más visible en sus componentes. Veo la corteza mucho mejor definida, el hueso esponjoso mucho mejor definido, y esto me ayuda. Inclusive veo muy bien aquí la articulación de las facetas y vemos muy bien la articulación costovertebral. Nos ayuda mucho pues para evaluar el hueso como tal. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una comparación. Yo tengo la parte de la ventana de tejidos blandos, y cuando uno va haciendo viendo la imagen y yendo a través de la serie, es posible que cosas como estas pasen desapercibidas inicialmente, pero en ventana de hueso vemos muy bien cómo hay una interrupción de las cortezas aquí y hay aire en ese nivel, y vemos cómo hay una dislocación de estos dos fragmentos de hueso, corresponden entonces como a una fractura. Lo otro que vemos que no se ve aquí muy bien es este incremento en la atenuación del pulmón, que es muy probable que haya sido debido a contusión al trauma, porque este animal, al tener una fractura, ha sufrido un trauma. Bueno, después de obtener las imágenes y de tener la zona que yo quise escanear, pues yo puedo hacer reconstrucciones. Las reconstrucciones pueden ser multiplanares, en las cuales yo pueda tener una vista sagital, una vista dorsal o una inclusive vista transversal desde la zona que yo quiero o que ya yo escaneé. Puedo tener una reconstrucción volumétrica, que son las llamadas imágenes en tercera dimensión, en la cual, por ejemplo, si yo quiero ver más o menos cómo luce una fractura de húmero, por ejemplo, entonces hago una reconstrucción en 3D, o una fractura de cráneo también, y puedo ver más o menos cómo el hueso está fracturado y cuál es más o menos la relación de los fragmentos con el resto del hueso como tal. Otras reconstrucciones pues pueden ser reconstrucciones curvas en planos sagittales, hay veces cuando el animal queda muy torcido o cuando tiene algún tipo de malformación, entonces uno podría hacer reconstrucciones curvas. Y otro tipo de reconstrucciones son las endoscopias virtuales, que podrían hacerse por ejemplo en esófago o en tráquea, bronquios, etc. Aquí tengo la reconstrucción multiplanar de la forma en la que aparece en nuestras pantallas. Yo escojo pues la región que quiero reconstruir, en este caso es la columna vertebral, y tengo aquí mi zona reconstruida, lo que quiero reconstruir. Esta es la guía. Aquí tengo mis dos ejes, eje de las Y y eje de las X, y cada una de estas otras tres pantallas me muestra algo diferente. Por ejemplo, aquí veo el plano dorsal,
que correspondería a la línea que vea a este nivel. Y aquí tengo el plano sagital, que correspondería entonces a la línea que tengo en este nivel. Si yo muevo las líneas, normalmente es posible moverlas y tener un corte oblicuo como yo quiera. Puedo entonces ver otras disposiciones de los órganos en los cuales estoy interesado. Aquí entonces vemos como una ampliación del corte sagital. Este es un animal que tenía una mielografía hecha antes de pasar al TAC, entonces se alcanza a ver el contraste metido en el espacio subaracnoideo, y a este nivel hay interrupción de la columna de contraste, que lo vemos aquí muy claramente. Aquí no hay contraste, veo contraste a este nivel y a este nivel, y sobre todo aquí cranealmente. Entonces este sitio es un sitio sospechoso de una hernia discal. Bueno, aquí tenemos la reconstrucción en tercera dimensión. Esta es otra de las herramientas con las que vienen los software de la tomografía computarizada. Obviamente también hay algunos softwares para leer imágenes DICOM, que es el formato en el que se guarda las imágenes de diagnóstico médico. Y con las propiedades específicas de la adquisición de las imágenes de tomografía, pues se pueden hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Estas reconstrucciones tienen varias finalidades, obviamente para uno ver cómo algunos procesos están afectando las regiones interesadas. Por ejemplo, si es una neoplasia, si es una fractura, quiero ver cómo está esto afectando el resto de los huesos o cómo están los huesos alineados. Si es el caso de una fractura, pues esto lo puedo ver de una manera general con una reconstrucción en tercera dimensión. Sirve también mucho para explicar a los propietarios y mostrarles cómo afectan las patologías a las mascotas, y que entiendan cómo el proceso es o no de un nivel leve, moderado o severo. Y una de las últimas aplicaciones es que con esto se pueden hacer impresiones con las impresoras en 3D, y a los cirujanos les gusta imprimirse el hueso del mismo paciente y en ese prototipo de hueso realizar la cirugía antes de la cirugía real, para así como tener una práctica en un modelo real de los huesos que son del mismo paciente. ¿Okay? Bueno, una de las cuestiones que se puede utilizar con la tomografía computarizada es medio de contraste. Hay dos tipos de medio de contraste que igual también se utilizan en radiografía convencional, que es el medio negativo, que son medios hipoatenuados, en este caso aire. Y se puede utilizar, por ejemplo, si yo quiero hacer un neumocoronograma, o si yo quiero poner aire en el esófago en algún momento para ver si el esófago tiene alguna lesión, también se podría hacer. O medios positivos, en este caso serían aquellos que nos producen una hiperatenuación de los tejidos. Y básicamente son soluciones yodadas iónicas o no iónicas, dependiendo, hay muchísimos elementos o medios de contraste comerciales con diferentes soluciones yodadas que se pueden utilizar. Normalmente se administran de manera intravenosa, pero también, digamos, si yo tengo un animal con una fístula, yo puedo inyectar en la fístula medio de contraste yodado y ver dónde va. Eso tampoco hay ningún problema. O si yo quiero hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, una artrografía, ponerme en contraste dentro de la articulación y ver cómo se ven los tendones, cómo se ven, por ejemplo, en la rodilla, cómo se ven los meniscos, los ligamentos, etc. Produce un realce de estructuras que las que están involucradas ahí. Si se lo pongo intravenoso, habrá un realce de casi todas las estructuras menos el hueso, y el realce es diferente dependiendo del lecho vascular de cada estructura. Entonces, ya se han estudiado más o menos, y hay órganos que presentan mucho realce de contraste y otros pues más limitado realce de contraste. Estudios dinámicos también se puede utilizar, se puede hacer la tomografía computarizada angiografía. Por ejemplo, en el caso de yo quiera ver un shunt pulsosistémico, o si yo quiero ver bien una anomalía vascular en el corazón, etcétera, en los vasos sanguíneos mayores, pues también puedo hacer con contraste una mejor visualización de estos. Y aquí tenemos la tomografía computarizada angiografía, que es muy utilizada para determinar
ciertas patologías como shunts portosistémicos o para ver anomalías vasculares congénitas, por ejemplo, persistencia del ducto arterioso o de tercer arco aórtico, etc. Aquí vemos entonces en la imagen un paciente que presentaba un shunt portosistémico. Rápidamente, para guiarlos un poco, la cabeza estaría en este sentido, los miembros posteriores en este sentido. Este es un riñón, la estoy viendo sagital. Aquí tengo la aorta, tronco celíaco, tronco mesentérico craneal. Esta es la vena cava ácigos, vena ácigos. Y aquí tengo yo el shunt que viene, se mete en la vena y continúa paralela a la aorta hacia el abdomen. Vemos que en este caso no hay una muy buena visualización de la vena cava caudal justo después del riñón. Por lo tanto, este es un shunt portosistémico portoácigos con una agenesia parcial de la vena cava caudal, que es la porción prehepática. Entonces, toda esta información sirve mucho cuando la vemos en reconstrucción de tercera dimensión. También nos sirve inclusive para que el cirujano vea y tenga una idea de lo que va a encontrarse en la cirugía, y también para explicarle a los propietarios y que puedan entender qué es lo que le está sucediendo a sus mascotas. Bueno, muchas gracias por haber aguantado hasta este punto. Les agradezco su atención. Espero que haya sido una muy buena inicio de diplomado. Y si tienen alguna pregunta, no duden pues en contactarme. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hola, buenas tardes. Les recuerdo a los asistentes que las preguntas para el doctor Mauricio Tobón las pueden hacer en el chat o al correo electrónico que aparece en pantalla. Él estará dispuesto pues, a resolverlas. Y también les recordamos la próxima sesión, que es el día jueves, donde yo estaré compartiéndoles la parte de principios básicos y fundamentos de resonancia magnética. Jueves, 8 horas Colombia, 8 p.m. Espero que estén muy bien y nos veremos el jueves. Muchas gracias.